Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy haremos un ejercicio para el cálculo de la energía eh, con respecto a un impacto sobre la superficie terrestre. Después vamos a platicar sobre aspectos generales de la segunda ley de la termodinámica y como tercera parte de esta sesión, platicaremos del ciclo de Carnot, veremos el diagrama presión-volumen para este ciclo y también la máquina en sí que estamos visualizando para el ciclo de Carnot. En nuestro curso ya pasamos por introducción a la termodinámica, comportamiento empírico de fluidos. Hoy terminamos primera ley de la termodinámica y vamos a comenzar a platicar de la segunda y tercera ley como cuarta parte y penúltima sección del curso. Y la última sección del curso es potenciales termodinámicos y criterios de equilibrio. ¿Okay? Entonces, sobre la evaluación, lo que veamos hoy va a ser la última parte de la cual va a estar compuesta la segunda serie de problemas que les haré llegar entre hoy y el próximo jueves, para que el próximo jueves platiquemos de la serie y si tenemos dudas de esos problemas, los platiquemos de una vez el próximo jueves. Bien, pues pasemos entonces a hacer el pequeño ejercicio que está puesto para hoy. Les voy a compartir el pizarrón y ustedes me van ayudando con los cálculos. De acuerdo, en este ejercicio vamos a hacer algunas el uso de factores de conversión, así que no hay que perderse, ¿de acuerdo? Bien, ok, aquí ya están viendo esta imagen. ¿De qué se trata este ejercicio? Bueno, ustedes saben de su cultura general, de su entusiasmo por la ciencia, ustedes saben que hace 65 millones de años aproximadamente hubo una extinción masiva en la Tierra, se extinguió la mitad de las especies vivas, ¿de acuerdo? Y esto lo empezamos a conocer debido a evidencias en la superficie terrestre, ¿ok? Bueno, esta extinción que se llevó a las especies incluidas fueron la mayoría de los dinosaurios, algunos sobrevivieron, pero este cambio, esta extinción llevó a que la especie dominante ahora fueron los mamíferos, ¿no? Sobre la faz de la Tierra. Después se empezó a teorizar sobre qué había causado esta extinción y empezó a proponerse por parte de Luis Álvarez, físico estadounidense de ascendencia española, que después fue premio Nobel de Física. Luis Álvarez empezó a teorizar, a proponer que el impacto de un asteroide fue el que llevó a su fin a la mitad de las especies de la Tierra. De acuerdo. Ahora, ustedes ven aquí esta imagen de la península de Yucatán. De acuerdo. Ahora, Luis Álvarez había encontrado que en los estudios de la superficie de la Tierra, ustedes saben que el suelo nos da evidencia de las distintas eras geológicas por las que ha pasado la Tierra, ¿no? Distintos niveles de elementos, tierras, nos dicen en qué periodo de la era se forma cada
sustrato, ¿de acuerdo? Entonces Luis Álvarez empezó a ver que en esta transición del periodo Cretácico y el que llamamos Paleógeno, empezó a ver que los niveles de iridio en ese suelo, que corresponde a esa época, los niveles de iridio eran muy elevados. ¿Okay? El iridio se encuentra naturalmente en la Tierra, pero no en los niveles que Luis Álvarez encontró en sus estudios de suelo, sino que encontró que eran 160 veces la concentración de iridio en este periodo entre el Cretáceo y el Paleógeno. ¿Okay? Y también encontró, junto con la elevación de iridio, encontró lo que llamamos el cuarzo de impacto. ¿Okay? Es decir, el cuarzo, que es un cristal de silicio en estos núcleos de este suelo entre el periodo Cretácico y Paleógeno, encontró cuarzo de impacto. Lo que indica el cuarzo de impacto se produce cuando hay una amplia o un aumento dramático de la presión y de la temperatura, y se ve en la estructura del cuarzo como si se fragmentara, ¿no? Como un cristal fragmentado. De allí, Luis Álvarez empieza a decir, tenemos el iridio, el cual es un metal pesado que es muy abundante en los asteroides, y aparte tenemos el cuarzo de impacto, que solo se produce cuando hay un cataclismo, una explosión de un volcán o el impacto de un asteroide. ¿Ok? Entonces empezó a teorizar con base en esta evidencia. Después, no fue muy aceptada su teoría al inicio porque dijeron, bueno, pero ¿cómo demuestras que algo pasó, no? Ya tienes los niveles de iridio y que hay cuarzo de impacto, pero ¿cómo sabes, no? ¿Dónde cayó algo? ¿Ok? Después, unos 10 años después, Petróleos Mexicanos, esos petróleos mexicanos, Pemex, cuando empieza a explorar la península de Yucatán en busca de sitios probables para la extracción de petróleo, contrata grupos de geólogos, los cuales comienzan a estudiar el suelo, el lecho marino también, en esta imagen que están ustedes viendo, en esta zona de Yucatán, alrededor de esta población que se llama Chicxulub. Si alguien es de Yucatán, por favor, corríjame si digo alguna tontería, pero bueno, alrededor de esta población y hacia adentro del lecho marino, los geólogos de Pemex, que buscaban dónde podría haber petróleo, empezaron a notar irregularidades en la gravedad de esa zona, es decir, no hay la gravedad que debería haber, ¿ok? O que esperarían. Entonces, Petróleos Mexicanos, gracias a su equipo de geólogos, concluye que hay diversas, hay una formación de un cráter debajo del lecho marino, ¿ok? Parte del cráter está debajo del mar y parte del cráter está ya oculto sobre la parte continental, ¿de acuerdo? Algunos cenotes, es decir, cuevas llenas de agua, corresponden a los límites de este cráter, ¿ok? Bueno, entonces ya hubo evidencia de que hubo un impacto de un asteroide en la península de Yucatán hace 65 millones de años. Hay un cambio de gravedad en esa zona. Los niveles de iridio son 160 veces lo que debería ser y se encuentra con cuarzo de impacto, consecuencia de un cataclismo. Entonces, se determinó, aquí empezamos a anotar los datos, que este impacto, esta zona,
tiene 6 millas de diámetro. ¿Okay? 6 millas. En un momento lo vamos a empezar a convertir a kilómetros. 6 millas de diámetro. Este asteroide pesaba aproximadamente 1 trillón de toneladas y impactó a la Tierra con una velocidad de 50,000 millas por hora. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular la energía cinética en joules de este impacto. ¿Ok? Entonces, ya tenemos los datos. Ustedes saben que la energía cinética, vamos a empezar a escribirlo. ¿Ok? La energía cinética del impacto es lo que vamos a calcular. Y para ello vamos a usar la ecuación que nos dice que esta energía es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Okay? Ahora, ¿qué datos tenemos? Bueno, decíamos, la masa del asteroide es de 10 a la 9 toneladas, ¿ok? 1 trillón de toneladas. Aquí tenemos que ser cuidadosos porque ustedes saben que en el sistema británico, estadounidense, no existen lo que definen como un billón, es algo de 10 a la 6. Un millón es 10 a la 6. ¿De acuerdo? Y 10 a la 9, para nosotros, son 1,000 millones, pero en Estados Unidos o Inglaterra, 10 a la 9 son billones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a decir que tenemos 10 a la 9 toneladas. Esto, si lo convertimos a libras, se los paso de una vez, son 2 por 10 a la 12 libras. ¿Ok? Ahora, vamos a convertir esto a kilogramos. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Con el factor de conversión. Pasemos de 10 por 10 a la 12 libras LB por el factor de conversión para convertir a kilos. ¿Ok? Esto nos dice que por cada kilo hay 0. Esperen. Por cada libra hay 0.45359 kilogramos. ¿Ok? Es decir, en cada kilogramo hay aproximadamente 2 libras. ¿Ok? Entonces, con este factor de conversión, 2 por 10 a la 12 libras, que es la masa del asteroide, vamos a convertirlo a kilos. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Vamos a calcular la energía cinética que hubo en un impacto de un asteroide hace 65 millones de años. ¿De acuerdo? Entonces, si no tienen dudas, vamos calculando esto, la masa de este asteroide, 2 por 10 a la 12 libras en kilogramos. ¿De acuerdo?
En cuanto lo tengan, lo vamos escribiendo por acá. Ok, ya lo estamos encontrando. Bien. Brandon dice 9.07 por 10 a la 11. Pamela coincide. Fernanda coincide. Espero que estemos de acuerdo que entonces tenemos 9.071 por 10 a la 11 kilogramos. ¿Ok? Esa fue la masa que impactó a la Tierra. Bien. Entonces nos piden también, bueno, la energía cinética. Ya tenemos la masa. Aquí está. Nos falta la velocidad. La velocidad es el... ok. Vamos a pasar a... voy a añadir una página aquí. Oh, ok. Bien, la velocidad tenemos que es 50,000 millas por hora. Ok. Ustedes saben que vamos a convertir esto a metros sobre segundo. Ok. Bien, convirtamos primero 50,000 millas por hora. El factor de conversión de las millas a kilómetros o a metros, vamos a convertirlo a metros, son 1609 metros, punto 34 por cada milla. Ok, 1600 metros hay en una milla. Y de una vez vamos a convertir la hora a segundos. Ok. Para ello, vamos a, en una hora hay 3600 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a obtener la velocidad de impacto del asteroide en metros sobre segundo. ¿De acuerdo? En cuanto lo tengan, nos seguimos para obtener la energía cinética. Bien, José Luis nos comparte, pone aquí a discusión que serían 22,350 metros por segundo. ¿Okay? 22,000 metros por segundo. Esos son más o menos 22 kilómetros, como coincide Saraí, 22 kilómetros por segundo. ¿Okay? Eso es más o menos recorrer toda la Ciudad de México en un segundo. ¿Okay? Poco más de la Ciudad de México en un segundo. Bien. Tenemos ya la velocidad en metros sobre segundo. Okay. Punto 94. Bien, tenemos ya la masa, que era 9.071 por 10 a la 11 kilogramos. Tenemos la velocidad. Entonces podemos, todo está en metros, todo está en kilogramos. Ok, podemos calcular ahora la energía cinética. Ok, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es entonces 9.07
por 10 a la 11 por... lo voy a poner en notación 2.2, 351 por 10 a la 4. Esto va al cuadrado entre 2. Okay, esto nos va a dar la energía cinética en joules. De acuerdo, aquí vamos a obtener la primera energía que necesitamos. Vamos a hacer otras dos cálculos. En cuanto lo tengan, nos pasamos para allá. Aquí difirieron. Pamela y José Luis están algo dispares. Necesitamos un desempate. Oh, ya salió. Bien. Ok, entonces vean, ya tenemos los joules. 2.265 por 10 a la 20 joules. Ok, es la energía que necesitan para una para cambiar el clima del planeta. Ok, bueno. Entonces, el asteroide impacta con esta energía, crea un cráter y consigo trae 160 veces la concentración de iridio de la Tierra y crea cuarzo de impacto en muchas regiones de la Tierra que son detectadas por Luis Álvarez, confirmado el cráter después en los 70s por el equipo de geólogos de Petróleos Mexicanos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a lo que sigue, el inciso B de este ejercicio. Ustedes recuerdan que una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Kelvin o en 1 Kelvin o en 1 grado Celsius. ¿Ok? En joules, una caloría es 4.1844. ¿Ok? De aquí sabemos que voy a agregar otra hojita. Tenemos el calor específico del agua. Ok, vamos a apuntarlo. La capacidad específica del agua. Capacidad calorífica específica del agua es de 4.1844 joules por Kelvin. Por cada gramo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a convertir este impacto sucedió sobre lo que era el océano, entonces el asteroide impacta, entra en contacto con la energía que acabamos de calcular. Se estima que entró en contacto con 1000 millas cúbicas de agua.
¿Ok? Ese fue el volumen que impactó el asteroide. Entonces vamos a convertir estas millas cúbicas a gramos de agua, ¿ok? Para ver qué volumen de agua y qué peso de agua impactó el asteroide, ¿ok? Entonces, millas cúbicas, ya tenemos el factor de conversión, son 1609, primero a metros cúbicos, todo esto al cubo, ok, esto es una milla cúbica. Y después lo vamos a convertir a mililitros. Ok, entonces, metros cúbicos, este es el factor de conversión. Y esto está 1000 al cubo. Ok, entonces aquí vamos a tener la masa de agua impactada, 1000 por 1609.39 al cubo por 1000 al cubo entre 1000. Esto nos va a dar mililitros de agua. ¿Ok? Bien, aquí estamos hablando, acá arriba voy a especificar que esto es para 1 gramo de agua. ¿Ok? Y estamos encontrando la cantidad de mililitros que impactó el asteroide. ¿Ok? 1000 millas cúbicas, eso en mililitros. Usamos estos factores de conversión para encontrar estos mililitros, ¿no? Es una cantidad bestial, ¿no? Brando nos dice 4.168 por 10 a la 12 mililitros. ¿Ok? Ah, no sé si a la 12. Ok, aquí hay más respuestas. Vamos a ver la conversión. Yo tengo 4.16 por 10 a la 15. Ok,
Bueno, vamos a revisar esta conversión. ¿Qué estamos obteniendo? A la 18, a la 12. A la 12 yo tengo a la 15. Ok, bueno, revisen allí. Bueno, vamos a usar el resultado que están obteniendo. Aquí ya me salió por 10 a la 18. Bueno, estos son gramos. Y, ok, es lo mismo, ¿no? Un mililitro, vamos a suponer que es lo mismo que un gramo de agua. Bien, ahora, ok, ok, sí, ya tenemos la masa. Entonces, sabemos que para un gramo de agua necesitamos 4.1844 joules. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular la capacidad de este objeto masivo, que es esta masa de agua. Vamos a calcular la capacidad calorífica de ese objeto, ¿ok? Es decir, vamos a multiplicar. Si quieren, aquí ya nos vamos derecho por 10 a la 18. Este es el objeto, ¿ok? Y sabemos que para un gramo de agua tenemos que invertir 4.1844 joules por cada Kelvin, ¿ok? Por gramo por Kelvin, ¿ok? Ahora, si hacemos esta multiplicación, vamos a obtener la capacidad calorífica de estas 1000 millas cúbicas, ¿ok? Entonces, esto nos tiene que dar, ustedes ya lo van a ir comprobando. Joules por Kelvin, no, esto es la capacidad calorífica de esta masa de agua, ¿ok? Y ustedes recuerdan que podemos con la masa y con la capacidad calorífica podemos encontrar el calor asociado a este a un cambio de temperatura. ¿Okay? Entonces, vean, una vez que calculamos la energía cinética, el impacto, que lo vamos a traducir como el calor, ¿ok? Podemos encontrar cuánto se elevó la temperatura del océano cuando el asteroide impactó esta masa de agua. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular este delta T que ocurrió en el océano hace 65 millones de años. Tenemos lo que ustedes ya encontraron, 2.66. Bueno, lo estoy redondeando un poco. Por 10 a la 20. Estos
son joules, entre esta capacidad del objeto, ¿no? El agua que recibió el impacto. Estos son joules por cada Kelvin. Entonces, díganme ustedes cuánto fue el cambio de temperatura de esta masa de agua cuando impactó el asteroide. Ok, ya lo tenemos. Ok, 12.99 Kelvin. Ok, entonces el agua elevó esa su temperatura. Recibe ese impacto, pero al tener una capacidad calorífica tan grande, aumenta su temperatura en 12, casi 13 Kelvin. Bueno, eso no parece muy impresionante. Okay, así le fue al agua. Okay, al agua que recibió esta energía, esa masa de agua, las 1000 millas cúbicas, aumentaron su temperatura en 13 Kelvin. Okay. Pero bueno, vamos a ver cómo le fue al asteroide. Ok, vamos a hacer este ejercicio, pero con el asteroide. Es decir, la masa del asteroide con respecto a esta energía. Ok, entonces, ya vimos lo que le pasó al agua, ¿no? Elevó su temperatura en unos discretos 13 Kelvin. Ok, ahora, la masa del asteroide se estima que fue de 9.07, 185 por 10 a la 11 kilogramos. Ok, esto en gramos. Está en por 10 a la 14, ¿no? Un factor ahí de 1000 gramos. Esto pesaba el asteroide. Ahora, vamos a suponer que la capacidad específica del asteroide es básicamente la del hierro. ¿Ok? Vamos a suponer que casi todo el asteroide estaba compuesto de hierro, ¿ok? Con trazas de los demás metales pesados, como el iridio.
Esto es 0. Vean, 450. Tienen que invertir esta cantidad de joules por cada gramo del asteroide para elevar su temperatura en un Kelvin. ¿Ok? Ahora vamos a ver si multiplicamos. Vamos a encontrar ahora, vamos a hacer el mismo cálculo para encontrar el delta T que tuvo el asteroide al impactar la Tierra. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Con el Q, la energía, los joules que están elevados a 10 a la 20 por la capacidad específica de este asteroide, 0.45 por la masa del asteroide. De acuerdo, aquí es el 2.266 por 10 a la 20 joules. Y acá abajo, si multiplicamos la masa, 9.07 por 10 a la 14 por 0.45, es decir, esta capacidad específica por la masa del asteroide, vamos a tener 4.08, ustedes lo pueden comprobar, 23 por 10 a la 14. ¿Ok? Esto va a ser joules por Kelvin a la menos 1. ¿Ok? Entonces, ustedes me pueden decir cómo le fue al asteroide en el impacto, cuánto elevó su temperatura el asteroide con esta energía que se liberó. Que José Luis nos comparte 550.000 Kelvin. ¿Ok? ¿Alguna otra opinión? ¿Qué más están obteniendo para este delta T? $555.079 Kelvin, ¿no? Hasta nos atrevemos a ponerle decimales a esa temperatura. Muy bien. Eso es el aumento de temperatura que tuvo este asteroide con esta energía de impacto. El asteroide elevó su temperatura hasta, voy a redondear, esto es por 10 a la 5 Kelvin, ¿ok? Si esto básicamente era hierro con trazas o contenido de otros metales pesados, vean qué contexto tenemos para este delta T. La temperatura de ebullición del hierro son humildes 3134 Kelvin, ¿ok?
Eso quiere decir que con esta energía de impacto, el asteroide se vaporizó por completo. ¿Ok? Superó la energía con la cual podemos vaporizarlo y se extendió como una nube de hierro y de los demás metales sobre la superficie de la Tierra. ¿Ok? En cambio, el agua, que tiene una capacidad calorífica muy grande, elevó su temperatura a 13 Kelvin. Bueno, y el asteroide se vaporizó. ¿Okay? Ahora, esta nube de asteroide, pues cubrió toda la Tierra, ¿no? Y es por ello que Luis Álvarez encontró el iridio, no lo encontró en la península de Yucatán, bueno, lo encontró en Italia, ¿ok? El impacto fue en la península de Yucatán, se vaporiza el asteroide, crea una nube que hecha de metales, bloquean la luz del sol, comienzan de nuevo a llegar a otro equilibrio térmico, a depositarse sobre la Tierra, y entonces nos crea esta capa que nos caracteriza la edad geológica, un cambio en la composición del suelo que está determinado por esta nube del asteroide, que nos dice que hubo una concentración de iridio 160 veces normal a la que hay en la Tierra. ¿Okay? Bueno, esta nube es la que causó un cambio climático, ¿ok? Y causó la extinción del 50% de las especies. Bien, no sé si tengan alguna duda, algún comentario de este pequeño ejercicio. Calculamos la energía cinética gracias a estimaciones del tamaño del cráter, de la velocidad con la que debió haber impactado, la cantidad de agua que debió haber estrellado, ¿okay? Sobre la cual se estrelló, y también calculamos cuánto cambió la temperatura del agua y en contraste cuánto cambió la temperatura del asteroide, que asumimos es casi todo de hierro y trazas de otros metales. ¿De acuerdo? Bien. Si no tienen alguna duda, vamos a continuar con algunas ideas generales de la primera ley de la termodinámica. De la segunda ley, vamos a añadir una hojita aquí. Ok. Bien. Bien, eran los años 1800, cuando la revolución industrial mandaba en Inglaterra, Francia, Alemania no tanto, ¿ok? Quien lideraba la revolución industrial era Inglaterra, ¿no? El Imperio Británico, siglo XIX. Como respuesta al desarrollo inglés, ¿ok? Líder de la revolución industrial, Francia responde, ¿ok? Creando lo que le llaman la École
Perdonen mi francés. La École Polytechnique. Esta escuela se da la tarea de responder al liderazgo inglés en la Revolución Industrial. ¿A qué nos referimos con el liderazgo inglés? Pues la fabricación de procesos industriales empleando el poder de corrientes de agua y de vapor de agua mediante la quema de carbón, ¿no? Que también le llaman en inglés el carbón, decimos coal. Bien, ahora Francia, pero bueno, Inglaterra lo hacía de manera como de ensayo y error, ¿ok? Diseñaba máquinas, diseñó trenes, lo que llamamos engines, de acuerdo a el ensayo y el error, ¿ok? Lo que hace Francia es que en esta escuela politécnica trae a matemáticos franceses para que empiecen a diseñar una manera de sistematizar los conocimientos ingleses y aprovechar las matemáticas para describir el desarrollo de la revolución industrial, ¿ok? Entonces, de la quema de carbón en los motores, en los engines, se crea lo que le llamamos ahora la ingeniería, ¿no? Bueno, que es el trabajo de motores, ¿no? De ahí viene la palabra, no viene de ingenio, muchos quieren darse la idea de que la palabra ingeniería viene de ingenio, pero viene de engine, el trabajo con motores de vapor. Ok, entonces en Francia se crea la École Polytechnique, que traía matemáticos como Laplace, como Cauchy y como Coriolis, ok, y empiezan a enseñar aquí. Y entonces empiezan a egresar personas que ya son ingenieros, ok. Estas personas, uno de ellos es Sadi Carnot, ok. Bueno, entonces, Nicolas Leonard Sadi Carnot nace en 1796 en Francia. Es hijo de un general de Napoleón que llega a ser ministro de defensa de Napoleón. ¿Ok? Sadi Carnot conoce a Napoleón alguna vez gracias a que pues, su papá es ministro de defensa y también ingresa al ejército Sadi Carnot para pelear en las guerras napoleónicas. ¿Ok? Después, cuando Napoleón ya pierde el poder, por ahí de 1812, 14, con la batalla de Waterloo, Sadi Carnot renuncia al ejército y continúa haciendo estudios sobre ingeniería, ¿no? Le entusiasmaba mucho saber cómo perfeccionar estos motores de a vapor, ¿ok? Lamentablemente muere muy joven, ¿ok? Por una epidemia de cólera en Francia, ¿ok? Bueno, pero nos dejó pues algunas reflexiones que vamos a retomar. Después de Sadi Carnot, publica entre sus trabajos algunas conclusiones sobre el trabajo de motores, ¿ok? ¿Cuáles son algunas de estas conclusiones? La eficiencia máxima, entonces Carnot nos dice que la eficiencia máxima
de un motor en inglés o en francés se refiere como el heat engine, ¿okay? De este motor depende de dos temperaturas, depende de un par de temperaturas. ¿Ok? ¿A qué se está refiriendo? A las temperaturas de, voy a añadir otra paginita. La temperatura de lo que llama el reservorio caliente o de alta temperatura, y depende también la eficiencia máxima de la temperatura del reservorio frío. ¿Ok? Eso nos dice Carnot. Bien, ¿qué quiere decir eso? ¿Okay? Entre estas dos temperaturas sucede el intercambio de calor. Ustedes recuerdan que platicamos que el calor solo sucede si hay diferencia de temperaturas. ¿Okay? Este delta T es lo que necesita este motor para intercambiar calor. ¿Okay? Y la eficiencia máxima es función de estas dos temperaturas. Bueno, hay algunas consideraciones. Esta es la primera frase de Carnot. La segunda frase que nos dice es que en este proceso en un proceso de este intercambio de calor habrá pérdidas. ¿Ok? En las máquinas que funcionan a base de vapor, lo que nos dice Carnot es que no importan las temperaturas del reservorio caliente y del reservorio frío, en ese proceso siempre va a haber pérdidas de energía. ¿Ok? Aquí es donde ya empieza a vislumbrarse la segunda ley de la termodinámica, en esta expresión. Ahora, Sadi Carnot muere muy joven, entonces allí se queda, pero pues ya sembró un antecedente que retoman varias personas, ¿okay? Entre ellas Emile Clapeyron en Francia, en Alemania retoma Rudolf Clausius y en Inglaterra Lord Kelvin. ¿Okay? Entonces ya tenemos el antecedente de Carnot, pero llega Clapeyron de Francia, Clausius en no era Alemania precisamente, pero es lo que ahora le llamamos Alemania, y Lord Kelvin en Gran Bretaña. Ellos tres interpretan el trabajo de Carnot y comienzan a construir lo que le llamamos la segunda ley de la termodinámica. No fue una sola frase, no fue un solo trabajo, sino que son varias aportaciones. Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley? Con base en Carnot, Clapeyron, Clausius y Lord Kelvin, podemos establecer inferencias y aplicaciones. ¿Okay? La segunda ley la podemos aplicar para predecir la dirección de un proceso.
de un proceso. Después podemos establecer las condiciones del equilibrio. Es decir, saber cuándo un sistema está en equilibrio y cómo definimos ese equilibrio. Con la segunda ley podemos evaluar también el desempeño teórico de ciclos, ¿okay? Ciclos que vamos a definir para máquinas que llamamos máquinas térmicas. ¿Ok? O que también la encuentran como heat engines. ¿Ok? Y también construir algo que ya vimos, una escala de temperatura absoluta. Para todo esto queremos que nos sirva la segunda ley de la termodinámica. Absoluta. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a la siguiente frase. Hay más frases, ¿no? Que nos vean. Todo esto nos está construyendo la segunda ley. Entonces, Kelvin y después Max Planck. Max Planck siembra la idea de la mecánica cuántica en la mente de Albert Einstein. Max Planck, bueno, ellos que nos dicen, es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo y siempre produzca trabajo hacia el reservorio. ¿Ok? Esto, si eso existiera, sería una máquina de energía perpetua, ¿no? Siempre estaría dando trabajo, ¿ok? Hacia lo que llamamos el reservorio. Pero, como ya intuía Carnot, esto no se puede, siempre va a haber pérdidas de energía, lo cual va a empezar a disminuir el trabajo que puedes dirigir hacia el reservorio exterior, ¿ok? Eso nos dice Kelvin Planck. No podemos construir una máquina de movimiento perpetuo, ¿ok? Siempre va a empezar a haber pérdidas. Ah, ok. Y después
llega, voy a hacer esto más pequeño. Llega la siguiente frase, que es de Clausius. Es parecido. Es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo y que solo produzca calor hacia el reservorio. Espera, aquí está. Y que solo produzca calor o transfiera calor hacia el reservorio frío. ¿De acuerdo? Entonces, Clausius nos dice, no puedes construir una máquina donde la transferencia de calor sea del cuerpo frío al cuerpo caliente. ¿Ok? No podemos tener eso. Es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo y que produzca transferencia de calor desde el cuerpo frío hacia el cuerpo caliente. ¿Ok? Bueno, seguimos hablando de ciclos. ¿A qué se refieren Carnot, Kelvin, Planck y Clausius con los ciclos? Bueno, entonces nos quedamos. Kelvin y Planck nos dicen que va a haber pérdidas. Siempre. No puedes crear una máquina de energía infinita. ¿Ok? Clausius nos dice, no puedes construir una máquina que dirija calor del cuerpo frío al cuerpo caliente. ¿Ok? Eso ustedes ya lo intuían, ¿no? No se puede hacer eso, ¿no? Que el cuerpo frío transmita calor al cuerpo caliente, no se puede, ¿ok? Bueno, vamos a entonces a ver el ciclo, ¿ok? Bueno, esto es una aportación de Carnot, lo describe con palabras, ¿ok? Pero es Emil Clapeyron quien dice, vamos a dibujarlo, ¿ok? Vamos a dibujarlo. Entonces, tenemos un diagrama presión contra volumen, ¿ok? Entonces, tenemos etapas, ¿ok? Tenemos etapas en en este diagrama. Estas etapas crean el ciclo, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con ¿qué coordenadas nos interesan? Bueno, vamos a empezar con esta coordenada, la coordenada A, ¿ok? Aquí donde está ese punto azul, es la coordenada A, ¿ok? Allí vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer una expansión isotérmica, ¿ok? Entonces, en A hay una expansión isotérmica. ¿Ok? Estas son frases que nos decía Carnot, después Clapeyron,
nos dice, una expansión isotérmica quiere decir que vamos a seguir una isoterma, como hemos visto, las isotermas, vamos a suponer que es un gas ideal, y sigue esa isoterma, ¿ok? Y llega a otro punto, que es el punto B, ¿ok? Hubo una expansión isotérmica, ¿no? Aumentamos el volumen, pasamos de este volumen a este volumen, de A a B, y disminuye la presión, ¿no? Como una expansión que ustedes ya deben conocer, ¿no? Una expansión isotérmica. Es decir, tenemos la misma temperatura, ¿no? Una temperatura, le podemos llamar temperatura 1, ¿no? Todo sucede en esa isoterma, como ya veíamos en las isotermas del gas ideal. Después viene otra parte. Vamos a pasar de A, ya pasamos de A a B, vamos a pasar de B a C. ¿Ok? De B, esto fue de A a B. Voy a hacerlo un poco para acá. Ok, vamos a hacer el siguiente paso de B a la coordenada C. ¿Qué está pasando? Es una expansión también. Vean, aumenta el volumen. Disminuye la presión. ¿Ok? Pero no está en una isoterma. ¿Ok? La isoterma es esta línea azul. Sino que es una expansión, sí, adiabática. ¿Ok? Y llega entonces, como no se trasladó sobre una isoterma, llega a una temperatura 2. ¿Ok? Vean cómo esta temperatura 2, y la ponemos en azul, llega a otra isoterma. ¿Ok? Bien, ahora seguimos con estas etapas. Ya llevamos 2 etapas. Esta fue la etapa 1, expansión isotérmica. La etapa 2, una expansión adiabática. ¿Ok? Ahora vamos a pasar de C a este punto que le vamos a llamar el punto, la coordenada D. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante una compresión sobre esta isoterma. ¿Ok? Sobre la isoterma verde. Estamos viajando otra vez en una isoterma. Hubo una compresión. Isotérmica, todo fue sobre una isoterma. ¿Ok? A la temperatura 2. Lo voy a poner en verde. Y para cerrar el ciclo, creamos la tercera etapa, que es pasar de D a C, de D a A, para volver al inicio. Allí vuelve a hacer una compresión. Disminuye el volumen, aumenta la presión, pero lo hacemos adiabáticamente. ¿Ok? Y ya, este es el ciclo de Carnot. Estamos sometiendo al sistema, a la máquina,
primero a una expansión isotérmica, después una expansión adiabática, de allí pasamos a una compresión isotérmica, a una temperatura 2, y después a una compresión adiabática. Y con ello volvemos al punto A, ¿ok? A la temperatura 1, ¿ok? Esto tiene varias suposiciones, ¿ok? El primero es que la máquina es un gas ideal. ¿Ok? Esta es la máquina. Es quien está haciendo o recibiendo el calor o el trabajo. Es un gas ideal. ¿Ok? Y estamos pensando que no hay pérdidas. ¿Ok? Eso se traduce en que podemos volver a la temperatura 1, ir hacia la temperatura 2, volver a la temperatura 1, ¿ok? Y no hay pérdidas energéticas, ¿ok? Como ven, es un ciclo ideal, es un ciclo perfecto. Eso no existe. Lo que lo usamos como referencia para saber cuánto se está alejando de la idealidad un ciclo que ustedes construyen, ¿ok? Por ejemplo, un ciclo en un motor diésel pretende llegar a una eficiencia máxima. Este ciclo de Carnot está definiendo una eficiencia máxima. Toda la energía se está aprovechando, ¿ok? En cambio, un motor diésel va a haber pérdidas, ¿ok? Pero bueno, lo primero es que ya construimos mediante etapas de expansiones y compresiones, cambios de presión y cambios en el volumen, construimos el ciclo de Carnot. Esta fue la idea de Emil Clapeyron. Voy a tomar lo que dijo Carnot en sus publicaciones, lo dijo con frases. Clapeyron lo traduce a este diagrama, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver, aquí nos quedamos, vean, esto que le llaman el engine o el heat engine es la máquina, ¿ok? Puede ser un gas ideal. O sea, quien hace el trabajo no son los fierros, no es el tambor, no es el pistón, ¿ok? Es el gas ideal. Puede ser una mezcla de aire que explota con gasolina, pero la máquina es el gas ideal, ¿ok? Bueno, entonces, aquí tenemos una representación, hay muchas representaciones de lo que está pasando en este ciclo de Carnot. Ingresa calor, energía a la máquina y hay dos salidas. Una es trabajo aprovechable y otra es calor que va hacia el reservorio frío. ¿Ok? Este calor que entra viene del reservorio caliente. ¿Ok? Esto está a una temperatura 1, esto está a una temperatura 2, temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. ¿Ok? Ese es el flujo de energía en la máquina de Carnot. ¿Ok? Vean que en nuestro diagrama, vamos a volver a verlo, vean, del reservorio caliente, temperatura 1, al reservorio frío. ¿Ok? Es lo que está haciendo. Estas son las dos isotermas que estamos usando. La temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. ¿Ok? Y ese flujo de calor está teniendo como resultado un trabajo. ¿Ok? Lo que nos dice Clausius
Kelvin y Planck, una de las cosas es que además del trabajo y del calor que sale hacia el reservorio frío, hay pérdidas, ¿ok? En el ciclo de Carnot no existen porque es un ciclo ideal, pero en la naturaleza siempre va a haber pérdidas. Y lo que nos dice Clausius también es que no existe, lo voy a poner en rojo, no existe este sentido, ¿ok? No existe que el calor fluya del reservorio frío al reservorio caliente, ¿ok? Eso no se puede. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver, para terminar, ya que conocemos las etapas de este ciclo, conocemos a qué nos referimos con la máquina térmica es el gas que está haciendo el trabajo o que está teniendo estas expansiones y compresiones y que como resultado da trabajo y produce calor al reservorio frío. Les voy a compartir unas imágenes para terminar. Ok, voy a ir para acá. Ok, aquí tenemos esta imagen. Esta es la etapa 1, ok, la que le llamamos de A a B. Ok, vean aquí, no importa de qué lado esté, tenemos dos reservorios. A este le llamamos del lado derecho el reservorio caliente, el cual es la fuente, ¿no? También le podemos llamar fuente de energía, ¿okay? Hacia nuestro sistema. Estas bolitas rojas nos están representando las partículas del gas ideal, que son la máquina, ¿ok? Entonces entra energía al sistema y esa energía provoca la expansión isotérmica. En este caso lo representamos con este pistón movible. La expansión hace que aumente el volumen, disminuya la presión. ¿Ok? Y eso sucede a la temperatura que llamamos 1. ¿No? ¿De acuerdo? Ahora vamos a la siguiente etapa. Aquí es lo que llamamos la expansión adiabática. ¿Ok? Se expande de nuevo el sistema. ¿Ok? Las partículas se enfrían. ¿Ok? Entonces pasamos de la temperatura 1 a la temperatura 2. ¿Ok? Ahora, en esta etapa adiabática quiere decir que no sale calor todavía hacia lo que llamamos el reservorio frío. Toda la energía se ocupó en cambiar la temperatura del sistema. ¿Ok? Pasamos en esta etapa 2, lo que le llamamos en nuestro diagrama, el punto B al punto C, la expansión adiabática. Se enfrió este sistema. Ahora vamos a la siguiente etapa, etapa 3, que es la compresión isotérmica. Vamos a causar esta compresión, disminuir el volumen, aumentar la presión y como resultado vamos a tener transferencia de calor hacia el reservorio frío. ¿Ok? Es isotérmico este paso. Es una compresión isotérmica. Y como resultado, ya no es adiabático, es decir, el calor fluye hacia el reservorio frío. ¿Ok? Sigue la misma temperatura. Si ustedes ven en el diagrama que dibujamos,
Esto sucede también a la temperatura 2. Vamos a cerrar el ciclo. Es la compresión adiabática. ¿Ok? Sigue habiendo una compresión. ¿Ok? En este caso, ya no hay transferencia de calor hacia el reservorio. La energía se emplea para cambiar la temperatura. ¿Ok? Y vuelve de la temperatura 1, bueno, la temperatura fría, va a regresar a la temperatura caliente, a la temperatura que llamamos 1. ¿Ok? Este caso, estas 4 etapas nos están definiendo un ciclo, pero nos están definiendo también un proceso que llamamos reversible. ¿De acuerdo? Nos regresa al punto de partida, a la presión, volumen y temperatura original después de que cerramos el ciclo y lo podemos volver a empezar. ¿Ok? De aquí volveríamos a hacer la expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión adiabática y después bueno, compresión isotérmica y por último compresión adiabática. ¿Ok? Esta es una manera de representarlo. Vean, los reservorios que nos estaban hablando Max Planck, Lord Kelvin y Rudolf Clausius son estas dos partes que están a distintas temperaturas. ¿De acuerdo? Kelvin y Planck nos dicen que hacer esto va a causar pérdidas de energía. ¿Ok? Y lo que nos dice Clausius es que el proceso, este sistema, siempre va a fluir desde la temperatura alta hacia la temperatura fría. No hay manera de que ustedes lo hagan hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Bien, voy a regresar al pizarrón. ¿De acuerdo? Bien, con esto vamos a cerrar la sesión de hoy. En la próxima clase vamos a dibujar el diagrama, pero ahora de temperatura contra una propiedad, una función de estado que le llamamos entropía. ¿Okay? Y vamos a ver cómo eso nos ayuda a crear la segunda ley de la termodinámica. Todavía no la enunciamos del todo, ¿ok? Solamente estamos viendo que estos ciclos, estos cambios, nos dicen desde dónde viene la energía y hacia dónde va. Es decir, podemos decir cuál es la dirección de un proceso espontáneo, ¿de acuerdo? La segunda ley de la termodinámica nos va a decir también cuál es el criterio de equilibrio para estos sistemas. ¿Ok? Entonces, lo que estamos creando es un proceso reversible y les adelanto que esta representación, el proceso reversible, vamos a usar una integral que le llamamos cíclica. ¿Ok? Una integral cíclica simplemente nos está diciendo que estamos yendo hacia un estado final, pero desde ese estado final estamos regresando al estado inicial en un proceso reversible, es decir, que no hay pérdidas en una idealización. ¿De acuerdo? Entonces, en este ciclo de Carnot estamos en un proceso reversible usando un gas ideal. ¿Ok? La eficiencia de esta máquina es máxima, nada se pierde. ¿Ok? Y la vamos a usar
como referencia para en ciclos reales de la naturaleza, la vamos a emplear para saber cuánto nos estamos alejando de estas dos condiciones, que no hay pérdidas y que estamos en un proceso reversible. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí le vamos a dejar. No sé si tengan alguna duda.